¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlas. Recientemente yo tuve una charla donde se hablaba sobre patrimonio versus turismo. Y yo les decía que no hay el patrimonio versus turismo. Lo que hay y lo que tiene que haber es esa estrategia, digamos así, y política de poder estas dos instancias sean una, se compatibilicen, se complementen, porque patrimonio y turismo arquitectónico, por ejemplo, es fundamental, pero el patrimonio cultural en realidad lo engloba todo. Entonces, la importancia para cada ciudad, como la de Santa Cruz, ya sea la de Potosí y otras ciudades que son inclusive patrimonio mundial de la humanidad, es importante la historia de cada ciudad. En el caso nuestro, somos una ciudad relativamente joven en relación a Sucre, Potosí y otras ciudades. Sin embargo, también tenemos un patrimonio arquitectónico. Nuestro patrimonio arquitectónico es aquel donde nuestras taperas ahora son revalorizadas, cuando antes era simplemente una arquitectura maderera económica, donde todo el mundo construía. Sin embargo, eso hace a la esencia del cruceño, eso hace a nuestras características, idiosincrasia, si querés, de cómo era el cruceño en determinado momento. Entonces teníamos nuestras galerías, nuestros recorridos eran protegiéndonos de la lluvia, del sol, por las características del clima, y de pronto estas taperas, digámoslo así, y otras nuevas construcciones que vinieron producto también de cierto auge como el de la goma y otro, hacen que empiece a haber una suerte de edificación alrededor de la plaza principal con edificaciones importantes, que después de 40, 50 años se declaran patrimonio de la ciudad. Tenemos nosotros como patrimonio de la ciudad alrededor de 360 o 380 inmuebles que son patrimonio de la ciudad en diferentes niveles de protección. Nivel 1, que es el máximo nivel de protección, que es la catedral, que es el Altilio Beni y otros edificios. Y después está el estructural, que son alrededor de 42, que son aquellas arquitecturas que se tienen que conservar y mantener esa calidad que tienen estructural. Y luego la ambiental y la tipológica, que hacen al perfil urbano de lo que era nuestra arquitectura. Entonces, cuán importante es que las nuevas generaciones como las de ustedes, la historia no se la cuenten a través ni de libros, ni de fotos, ni de alguna imagen que hubiera de hace 30 o 40 o 60 años atrás, más aún si fueran más antiguas todavía. Entonces ustedes tienen la suerte en este momento de ir a la plaza, tener una catedral, tener una brigada parlamentaria que fue construida hace 120 años atrás, pero que ustedes pueden ver las proporciones, pueden ver la calidad de su arquitectura y que hoy fue preservada, conservada y en su momento restaurada para que siga siendo la imagen de la que fue Santa Cruz durante todo un periodo y que siga sirviendo para las nuevas generaciones. Entonces, cuán importante que jóvenes como ustedes o las diferentes áreas en la academia, que es la universidad, se van preocupando en la parte sobre todo de generar esa empatía con lo nuestro, esa relación del valor que tiene lo antiguo, si querés, para que las nuevas generaciones se nutran de esa información, no la dejen de lado porque es parte de su historia, es parte de la vida de sus padres, de sus abuelos, pero puedan generar un nuevo planteamiento hacia el futuro, el presente y hacia el futuro. Entonces el hecho de que haya un catálogo con estos inmuebles hace para que ustedes digan, bueno, cuáles son esos inmuebles, investigar y generar, como ya hay algunas propuestas, un recorrido cultural, si quieren, para ir mostrando el valor de esos edificios, no solamente por su arquitectura, sino por sus galerías internas, por sus aljibes, por su material, por sus horcones, capiteles, sus techos de cerámica, y todo aquello hace que sea que vuela Santa Cruz, si querés, esas edificaciones. Por eso su importancia. Entonces, una de sus grandes actividades es, por supuesto, en el ámbito del turismo y del valor de nuestro patrimonio, es hacer ese recorrido revalorando estos edificios que son importantes para la ciudad. Entonces, a partir
esa iniciativa que tienen ustedes va a ser fundamental para que los jóvenes o las nuevas generaciones empiecen a valorar, porque probablemente ustedes caminan por las calles, ven estas edificaciones y no se detuvieron a ver que esas casas estuvieron ahí paradas o están prácticamente construidas 100, 150 y en otras ciudades llevan muchos más años. ¿A partir de qué? De actividades, ya sea, como en este caso, de generar un afiche para promover de alguna manera de que, wow, aquí tenemos estos edificios, este es el recorrido, y probablemente habrá un gestor cultural o un arquitecto o de manera multidisciplinaria manejarla la situación de tal manera que cuando se haga ese recorrido realmente uno pueda saber sobre la historia de esas casas. Entonces me parece muy, muy importante en este proceso la universidad y por supuesto estar atento a las políticas municipales. Yo fui director del Centro de Patrimonio Histórico durante 18 años. Entonces, en esos 18 años, cabalmente, mi objetivo, o el objetivo del gobierno municipal, era promover, realzar, reactivar, revitalizar el centro histórico como el corazón de Santa Cruz, digámoslo así. Ese corazón que vuelva a latir, que vuelva a mostrar nuestra Santa Cruz de antes, porque la ciudad puede crecer por todos los lados y tenemos muchas hectáreas para seguir construyendo, pero el centro tiene que ser la esencia de lo que fue nuestra Santa Cruz de antaño. Entonces, desde todos los ámbitos, desde la música, desde lo religioso, lo arquitectónico, y nuestra cerámica, escultura, todo hace a que sea un patrimonio cultural. Entonces va a depender, de, por ejemplo, profesionales o en este caso alumnos o gestores culturales, de lograr esa integración, si quieren, para que Santa Cruz se convierta en un punto turístico, en un lugar donde pueda venir la gente, pero no de manera desordenada, sino asistiendo por ahí a un punto turístico y que allá se le pueda hacer un recorrido, dependiendo qué es lo que quiere ver. Si es música, si es arte, si es la gastronomía, si es la parte religiosa, hay mucho que mostrar en nuestras ciudades. Por eso la importancia de los centros históricos para que no pierda uno la identidad. Lo más triste que le puede pasar a una ciudad es que uno llegue a su plaza principal y no denote nada, que sea una ciudad globalizada con construcciones de todo tipo, que no muestre la identidad de ese pueblo. Lo más bonito es ir a Tarata, por ejemplo, y ver que esas construcciones hacen que sea las características esenciales que tenía esa ciudad, o Totora, o por de pronto Sucre con su patrimonio mundial, donde permite identificar estos elementos. Entonces yo creo que con mucha creatividad y con el poder de síntesis, lograr tal vez en un afiche, en un cartel, en un lema, en un eslogan, por ahí vuelve a latir el corazón en Santa Cruz, o promovamos que el centro histórico se active y ustedes por ahí encontrar algún personaje que haga que este centro de pronto se convierta en algo interesante para los turistas, y no solo los turistas de afuera, sino también a nivel nacional. Entonces un poco en función a lo que están ustedes haciendo, es el panorama de lo que podría proyectarse como una propuesta para promover nuestra cultura, ¿no? Menciono algo que es fundamental, por supuesto, es la información, el conocimiento, lo que están ustedes haciendo, que explorar, indagar, buscar entre los archivos, los libros, la documentación, para proponer. En el caso mío, yo tenía una responsabilidad como director del Centro de Patrimonio Histórico, que era la revitalización integral del centro histórico. ¿Por qué integral? Porque no solamente es la parte de arquitectura, sino es el paisaje, las plazas, las galerías, las plazuelas, las calles, las aceras,
todo hace a que uno no solamente vea el edificio declarado patrimonio, preservado, restaurado y puesta en valor para que la gente pueda disfrutar con diferentes actividades. Entonces, era importante y es importante reconocer eso. En la medida que uno reconoce que tenemos nosotros una arquitectura que está declarada patrimonio histórico, lo primero que uno hace, y lo hicimos nosotros, fue generar incentivos. No es solamente obligarlos a que no construyan o que no demuelan sus edificios porque no pueden hacerlo, tienen que preservarlos ellos, pero por lo menos que haya un incentivo en el tema de los impuestos, que los de mayor valor, como qué sé yo, el Altillo y otros edificios que tienen la Casa de la Cultura, el Club Social, la misma alcaldía, que son edificios importantes, no paguen el 100% de los impuestos, paguen solamente el 10%, o sea que se les haga una rebaja impositiva del 90%, como para que ellos anualmente la puedan pintar, arreglar su gotera y mantenerla, es decir, en esas condiciones el edificio, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros como oficina? Vicepay se llamaba en ese momento, fue los que eran de la alcaldía, los edificios que tiene como propiedad el gobierno municipal, llámese la Casa de la Cultura, y el mismo edificio de donde está ahora la alcaldía, bueno, ya lo dije, la Casa de la Cultura. Hay otros edificios también que son municipales y que también son patrimonio. Entonces ahí era promover un proyecto de la restauración, la rehabilitación y la puesta en valor de esos edificios. En el caso, por ejemplo, ya ustedes lo ven, el Museo de Arte Contemporáneo, ahora está el Altillo Beni, está la Casa de la Cultura y otros que esos espacios que antes eran espacios familiares, porque eran unas casonas familiares de grandes y connotadas familias, de pronto se convierten en edificios culturales, ya sea centros culturales o lugares donde se promueva la importancia de nuestro patrimonio. Entonces, pero no todos los edificios declarados patrimonio son propiedad, por supuesto, del gobierno municipal, sino son privados. Entonces, los privados, ¿qué es lo que pueden hacer? Restauran sus edificios, los rehabilitan, pero se pueden convertir en hostales, en restaurantes, en museos, en galerías de exposición y lo que fuera. Lo importante del patrimonio, del edificio patrimonial, es que se lo use, manteniendo todo. Ustedes van de pronto a Miguel Ángelo y ese edificio es patrimonial. Venden comida, si quieren, de otros lugares, también de Santa Cruz, pero que están aprovechando su galería, sus aljibes y todos los espacios que tienen adentro. Entonces, lo que hace, como le digo yo, el municipio en este caso, es generar política para que estos propietarios inviertan en sus casas sin la demolición, sin la destrucción de aquello. Entonces, en el caso puntual nuestro, logramos que una casona que ya se estaba viniendo abajo, podamos, a través de ordenanzas y leyes, que se lo expropie, como fue el Altillo Beni. Se lo expropió el Altillo Beni, luego se le hizo una propuesta de ¿cómo se llama?, de mantenimiento y de restauración de toda su estructura para que no se venga abajo, y luego se lanzó un concurso con el Colegio de Arquitectos para que el espacio se convierta en el museo de la ciudad. Y hoy ustedes pueden ir al Altillo Beni y ven que la parte que va hacia la calle, por ejemplo, el perfil urbano, lo que llamamos nosotros, está preservado, está con sus materiales originales, con todos esos elementos que hacen a esa arquitectura cruceña. Pero en la parte de adentro ustedes pueden ver que después del patio y de la galería hay un edificio moderno. Entonces lo moderno y lo antiguo se empiezan a complementar y armonizar en cuanto a sus actividades. El museo, por ejemplo, también el que está por el Museo de Arte Contemporánea, por la calle Potosí, también es otro edificio que tenía otras características. Era un colegio y que hoy se ha convertido en un centro cultural. No significa que todos los edificios declarados patrimonio, por ejemplo, se conviertan en museos, porque si no estaríamos como momificando todo un museo. La idea es que se dinamicen también el patrimonio, que hayan restaurantes, que hayan hostales, que hayan, qué sé yo, boutiques y todo aquello que no atente, obviamente, con el edificio patrimonial.
Ya, estos edificios, hay mucha información. Hay una página que yo la creé y que le he cambiado el nombre, ahora se llama CEPAI, Centro Patrimonio Histórico. Ustedes ingresan ahí y está esa página desde el 2008. Entonces está todo el trabajo que se realizaron todos estos años, las políticas de, qué sé yo, recuperación de acera, el retiro de los letreros que contaminan los edificios, las pinturas y una serie de proyectos que se fueron desarrollando en eso que denominamos nosotros la revitalización integral del centro histórico. Entonces, existe esa información y lo del catálogo puntualmente está en el reglamento del centro histórico. Si quieren, yo les voy a pasar después de esto un informe que realicé, porque yo salí de la alcaldía del 2018, un informe que realicé y se lo presenté al alcalde de 100 páginas. Entonces ahí un poco está cómo se fueron desarrollando esas políticas, cómo se fueron generando los diferentes proyectos que hacen un poco a este trabajo durante 15 o 18 años que realizamos. Entonces un bonito resumen que los va a ayudar. Ustedes se dan cuenta, yo las veo que están en, no sé si se llama Azaí, en lo que es la Pascana y se ve la catedral. ¿Aló? Y en la esquina, por ejemplo, se ve el edificio de lo que es Lorca, en la parte de que al frente de la catedral y donde ahorita está un Starbucks, creo, un café. Entonces, mire, el edificio de Starbucks está en un edificio patrimonial y Lorca. Sin embargo, su actividad comercial, la actividad de café o de restaurante, se tiene que adaptar prácticamente a las características del edificio. No es que el edificio tiene que adaptarse a una actividad comercial. Al lado de eso, si ustedes miran al frente, está lo que es el edificio de la Burger King. Justo, ese también es otro edificio declarado patrimonio. Y ustedes pueden ingresar y digamos así, la franquicia es una franquicia internacional. Sin embargo, está en una casa patrimonial cruceña, donde su actividad se acomodó y se acopló, digámoslo, al edificio patrimonial, y no tuvieron que demoler el edificio ni nada. Entonces, hay eso, y esa es la importancia de estos edificios patrimoniales, el uso que se le puede dar. Lo mejor que le puede pasar a un edificio patrimonial es el uso, para que no entre en ese deterioro que ustedes mencionaban, de que, bueno, está la casa antigua, no hay quien la mantenga, se van los familiares, por ahí mueren los propietarios más ancianitos, y quedan con los hijos, y los hijos no le dan el valor a esa casa, y bueno, como hay restricciones en los edificios patrimoniales, se quedan aquí y pierden su valor, y hacen que también se afee lo que es nuestro centro histórico. Entonces, la idea y la visión que hay que tener es como ese restaurante que a ustedes les estoy mencionando, donde está también la Melchor Pinto, es una actividad cultural, es un centro cultural, pero también ustedes van y entran y es la historia de Melchor Pinto, la casa de él, pero que ahora se la revaloriza con actividades inclusive de un cafecito y un espacio donde hay exposiciones. Entonces, esa es la importancia de estos edificios. En otras ciudades, inmuebles que son con un valor increíble, enorme, se convierten también en hoteles, pero no pierde la esencia, no pierde eso. Obviamente entra la tecnología, pero respetando al edificio patrimonial. Entonces, esa es un poco las políticas, no solamente municipales, sino el propietario, el que es dueño de estos edificios, de cuidar su casa. Yo digo siempre, el que tiene un auto, le hace mantenimiento al auto, porque si no, no anda el auto. Y se deteriora si no le hacen los arreglitos que tienen que hacer, y si lo abandona, directamente ese auto ya no funciona y ya no camina. Lo mismo pasa con estos edificios. El que es propietario tiene él la responsabilidad, porque es su propiedad, de mantenerla, cuidarla, de revalorizarla, de generarle actividades para que esa casa no pierda esa esencia. Entonces, nuestro centro histórico es alrededor de la plaza principal, como 4 cuadras. Y como le digo, están todas estas que son declaradas patrimonio. Los otros edificios, como en el que se encuentran ustedes, que es la Pascana, son esos lotes que en su momento no tenían un valor patrimonial
pero que están en el centro, pero que hay un reglamento que establece que no pueden hacer edificios en altura, que máximo podrá tener la altura que tiene, por ejemplo, la Pascana, que podrá tener planta baja y 2 niveles, para que se siga conservando y se puedan seguir luciendo, digámoslo así, los edificios patrimoniales, la Catedral, San Francisco y otros, y que no se tuburice con grandes edificios que además generen problemas de... ¿Cuáles son los requisitos? En realidad, en el año 89, el proyecto denominado PROCEI, que se llamaba Proyecto del Centro Histórico, un grupo de arquitectos decidió hacer un relevamiento de todo lo que es el centro, con una consultoría que se llamó Proyecto Centro Histórico, PROCEI, y que se pudo determinar cuántos edificios tenían valor para Santa Cruz. Ahí se mostró que eran alrededor de casi 300, 200 y tantos, y los diferentes niveles de protección. A partir de ahí, de ese estudio que se hizo por su arquitectura, por su historia, por las características del valor que tiene como edificio para Santa Cruz arquitectónico, se hace una declaratoria a partir de ese estudio, y también a partir de ese estudio se hace en el reglamento. El reglamento establece cómo intervenir en estos edificios patrimoniales a través de la restauración, la rehabilitación, la nueva edificación cuando esté en la parte interna, y ese mismo reglamento establece en esos lotes como donde están ustedes y otros, que puedan estar normados y reglamentados, donde la galería sea la que articule, si querés, los diferentes espacios. Algo que es fundamental y hay que realzarlo siempre, que la singularidad de nuestras edificaciones y de nuestra arquitectura en Santa Cruz son nuestras galerías. Entonces, las nuevas edificaciones están obligadas a armonizar con las edificaciones patrimoniales